tal? Ah, mira, con Karl Marx aquí, y alguien tiene una ardilla encima de Marx, que son los Baitere. Alfonso, pues, Alfonso es un especialista, yo no sé qué está haciendo aquí, qué bárbaro. Se va a poner muy interesante esto. Sí, sí, muy bien, qué bueno verlos por acá, los que se están incorporando aquí, Andrew o Andrei, se ¿Qué estoy incorpora por haciendo acá. aquí? De hecho, quise venir a compartir opiniones con usted, Vamos a compartir porque opiniones, me parece fantástico. aún no lo domino tanto como pareciera. No, está muy bien, ¿no? Yo estoy también en proceso de cada vez más de estudiar a Marx con más orden. Y ya creo que, bueno, por lo menos lo que he logrado en estos últimos años es, bueno, más bien, sí, años ya, porque ya tengo un par de años con esto, es ubicar mi estudio. Es decir, ya casi pensé que voy a estudiarlo de forma cronológica. Ya me di cuenta de que tal vez sea la mejor manera en este momento de mi carrera estudiarlo con orden, con orden cronológico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo les va? Yo soy Ignacio Quepons y este es un seminario que vamos a iniciar hoy. Les agradezco mucho su interés sobre los manuscritos de economía y filosofía o manuscritos económico-filosóficos de 1844, que es un texto de Marx pues es muy importante. Vamos a hablar hoy un poco acerca del contexto de por qué unos manuscritos. Sí, además les voy a mostrar las imágenes de los textos mismos. Sí, es algo que me enteré hace poco. Prácticamente casi todo se puede consultar directamente en línea, digamos, los archivos originales, y es una pesadilla. Es decir, el estado en el que se encuentra el manuscrito y descifrar esa cosa es para auténticos arqueólogos. Entonces, claro, vamos a explicar también por qué pues es tan importante estudiar estos manuscritos que permanecieron inéditos hasta 1932 aproximadamente, después de la muerte de Marx y después de la enorme influencia que tuvo Marx luego de su fallecimiento a finales del siglo XIX en la filosofía y el pensamiento político y económico de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hay que mencionar este contexto también. No por nada, finalmente, a través, sobre todo, de algunos comentaristas rusos como Plejanov, Bujarin, Marx tuvo una presencia muy importante, por supuesto, en el movimiento revolucionario de 1917, que dio lugar, bueno, pues también a la Unión Soviética. Entonces hay toda una tradición temprana, por decir así, del marxismo, de la cual no nos vamos a ocupar en absoluto. No me interesa de verdad en absoluto, porque en realidad yo lo que creo es que el marxismo se puso bueno cuando empezaron, y esto pasa con muchos filósofos, cuando empezaron a editar, cuando hubo un proyecto serio de hacer una edición de obras completas. Y entonces cuando empezó ese proyecto, empezaron a descubrir una serie de documentos que les empezaron a complicar la vida a estos colegas que, bueno, vamos a pensar que tuvieron una de las mejores intenciones. Pues hay que mencionar esto quizá de entrada. Ellos, los primeros comentaristas y continuadores de Marx, incluyendo al propio Engels, tenían la mejor intención de promover el estudio de esta gran figura intelectual de la historia, que es Karl Marx, pero claro, tomando en cuenta que el objetivo finalmente el público objetivo de estas investigaciones para Marx era precisamente el proletariado, los trabajadores, pues hubo un esfuerzo de divulgación que terminó también en una especie de simplificación de muchas temáticas en aras de tratar de acercárselo a la gente. También cometieron una variedad de errores graves en cuanto a la imagen, digamos, de Marx, o sea, la perspectiva completa de Marx. Entonces, Marx, y bueno, si se puede hablar así del marxismo, que era algo que el propio Marx repudiaba, que se hablaba de algo así como el marxismo, le parecía ridículo, pero bueno, si se puede hablar de esto, pues es una tradición que tuvo diferentes momentos y escalas, y los manuscritos filosóficos del 44, precisamente el momento de su aparición, dieron lugar
a una completa reconfiguración de la imagen de Marx que coincidía con algunos teóricos o que iban un poco a la saga de la interpretación de lo que se conoció como el diamat, o sea, el dialectische materialismus, que es o sea, la opinión de la Unión Soviética sobre el marxismo e incluso lo que se conoció como marxismo-leninismo, así el bloque completo. Entonces, bueno, una vez que empezaron los trabajos más serios de edición de trabajos de las obras completas, ya justamente esto va a ocurrir todo el tiempo, ya empezó a corregir aquí la plana Alfonso. Oye, ahorita comentamos lo que menciona. No, está esto lleno de detalles muy interesantes. Esto que menciona Alfonso aquí es crucial. Efectivamente, o sea, vamos a enfrentarnos a una figura intelectual sin parangón en la historia de la filosofía. O sea, jamás en la historia un filósofo ha tenido la influencia que tuvo Marx y esto ocurre por las características de su pensamiento filosófico. Es una auténtica revolución intelectual, que, vamos, además fue una revolución política y una reconfiguración de nuestra manera de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. O sea, no hubo un filósofo que provocara cambios tan brutales en la historia de la humanidad en su propia autocomprensión, pero también en las transformaciones reales que tuvieron lugar a partir de los estudios que hizo Marx como Karl Marx. Y esto no quiere decir, o sea, cuando digo esto, no quiere decir que tengamos que sacar todas las banderas de inmediato y las hoces y los martillos y cantar Patria Lenina así con fervor y todas por el estilo. No, en absoluto. Cuando digo esto, me refiero que, o sea, Marx tiene una importancia en la historia del pensamiento semejante. Y aquí cito al Che Guevara en realidad, y tiene razón a la que tuvo Newton, o tuvo Galileo, o tuvo propio Darwin. O sea, motivaron una forma de entender la sociedad que simplemente modificó todos los paradigmas existentes, que durante siglos habían orientado la manera en la cual entendemos el pensamiento social en general. Y sobre todo, y esta quizá la razón más importante por la que vamos a estudiar a Marx en este contexto de un centro de estudios filosóficos. Yo no soy economista ni sociólogo, o sea, mi Marx es un Marx filosófico y los manuscritos son filosófico-económicos. Mi lectura de Marx y lo que más me interesa destacar en este proyecto es que, bueno, al mismo tiempo de que Marx ocasiona todas estas extraordinarias transformaciones, Marx es un filósofo clásico en el sentido del idealismo alemán clásico. O sea, Marx suscribe, o sea, no solamente es un rompedor y un transformador y un revolucionario, sino que también está inscrito dentro de una tradición de la filosofía de la modernidad y de la modernidad ilustrada. Marx es un filósofo ilustrado que se reclama en la tradición que abre Kant. ¿Sí? Y entonces Marx, no solamente por alemán, sino porque se incorpora dentro de esta transformación conocida como el giro copernicano. Vamos a hablar un poco acerca de eso también. O sea, qué antecedentes tiene Marx, sobre todo en la filosofía alemana. Yo muchas veces he mencionado a título de una especie de provocación que Marx en realidad es el último filósofo alemán clásico. O sea, la filosofía alemana clásica, el idealismo alemán, la última gran figura de ese movimiento fue Marx, porque su proyecto filosófico y político es un proyecto de la ilustración, es un proyecto de la radicalización, del esfuerzo de que a través del conocimiento se puede transformar a la sociedad y nos podemos transformar a nosotros mismos. Y esa tesis, esa forma de plantear el tema está presente en los filósofos alemanes de la Ilustración. O sea, la idea de romper con la tutela, precisamente atreverse a pensar por uno mismo, toda la temática de desprenderse de la enajenación, ¿sí? Digamos, acceder a una mayoría de edad, todas estas metáforas en realidad son comunes a ¿cómo se diría? Bueno, o sea, son obras o sea, son pensamientos, tópicos que son comunes a los filósofos de la Ilustración. Entonces, me interesa mucho poner en contexto a Marx en este proyecto, tanto de la filosofía de la Ilustración, como incluso de cierta forma
de entender la filosofía, que, como he dicho, inicia con Kant y que tiene que ver también con que la filosofía es una especie de autorreflexión radical. O sea, es una especie de insistencia hasta las últimas consecuencias. Aquí cito a Marx otra vez. Radical quiere decir ir a la raíz. Sí, entonces si radical quiere decir ir a la raíz, bueno, o sea, justo en ese sentido tendríamos que entender el carácter radical también de la filosofía marxista o marxiana. Es un filósofo radical porque va a la raíz y esa raíz es algo que además entraña lo más íntimo de lo que somos. Y Marx estaba comprometido con tratar de desentrañar ese secreto misterio, pero él para poder avanzar a esta construcción de una nueva filosofía, él radicalmente emprende el camino de un sistema ontológico, de hecho, pero materialista. O sea, la filosofía kantiana, perdón, marxiana, marxista, tengo que decirlo también de una vez, y va a aparecer dentro de nuestra lectura de los manuscritos, es una especie de filosofía trascendental, igual que Kant. ¿En qué sentido? O sea, Marx se pregunta acerca de las condiciones de posibilidad. O sea, no parte de asumir que las cosas existen y que tienen una esencia y una determinación de suyo, independiente de la forma en la cual tenemos experiencia de ella. Si sabemos un poquito de filosofía kantiana, sabemos que Kant precisamente pone las cosas al revés. Y para Kant no es el objeto con sus determinaciones intrínsecas el que nos va a revelar su esencia a un sujeto que pasivamente va a recibir esas determinaciones del objeto. De hecho, piensa Kant que ese camino dogmático resulta en última instancia en que el conocimiento es imposible. Bueno, Marx va a plantearse en los mismos términos. O sea, Kant, ¿qué va a decir? Kant dice, no es el objeto, es el sujeto. El sujeto no conoce más del objeto, de lo que pone en el objeto. Permítame un segundo, Alfonso, más déjame terminar esta idea. Marx, ¿cómo se va a posicionar ante eso? Marx va a decir, de acuerdo, pero no es esa intervención de lo que pone el sujeto en el objeto, no es esa intervención de orden intelectual, como pensaba Kant y como pensaban los filósofos del idealismo alemán, sino a través de lo que él llama la praxis. Sí es el sujeto el que radicalmente interviene en la naturaleza y a través de esa intervención la conoce y se conoce a sí mismo, pero no es un movimiento puramente intelectual, sino que hay que comprender que nuestra relación radical con la naturaleza no es la de ideas, sino fundamentalmente la de su transformación. Transformamos la naturaleza y nos transformamos a nosotros mismos, y en esa transformación también nos conocemos y conocemos a la naturaleza. Sí, y esta tópica aparece en los manuscritos del 44 y también forma parte de algunos enclaves que permiten ir revelando el sistema de la filosofía de Marx, que me permiten sugerir que se trata de una ontología trascendental, pero de corte materialista porque estas condiciones de posibilidad no son condiciones a priori a la manera de Kant, sino que se trata de condiciones históricas, sociales y determinadas de acuerdo con dinámicas bueno, Marx va a decir la lucha de clases, de orden, de producción económica, y ahí es donde vamos a ver dónde va a incorporarse precisamente el tema de la economía. Pero a ver, vamos a darle la palabra a Alfonso. Díganos, por favor, ¿qué nos va a compartir? No, es que justo con esto que acaba de explicar, me surge, entre comillas, una como duda, Uh en el -huh. sentido de que entonces también por eso, por este sentido en el que lo estoy explicando, responde en el capital como responde, no solamente el hecho de que es la ciencia de la lógica al revés, o sea, la ciencia de Sí. la lógica de Hegel al revés, en el sentido de que está viendo Marx, más allá del ser puro, del ser puro de Hegel, sino, ok, más allá del ser, tenemos que depender de algo en nuestra vida para poder ser, y entonces ese algo es el capital y otra serie de cosas. Por eso es el capital la crítica de la economía política burguesa y no es la ciencia de la lógica crítica. Bueno,
a ver, ese tema es interesante y de hecho sobre Hegel tendremos que volver varias veces y claro, no voy a poder extenderme demasiado porque, No, bueno, no, y Hegel, lo pregunto porque justo sí, aquí en estos textos también sí, aparecen cosas de claro, Hegel, por eso, no, por eso totalmente. lo pregunto. Ahora, primero, bueno, para orientarnos un poco, va a ser menos falta Hegel de la ciencia de la lógica que el Hegel de la fenomenología del espíritu. O sea, el Hegel que Marx está teniendo como referente en los manuscritos del 44 es más bien el de la fenomenología. Y el texto de los manuscritos del 44 es contemporáneo de un texto temprano de Marx sumamente importante, que es la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto que además les recomiendo a todos, que creo que puede ser un acompañante interesante para esta lectura de los manuscritos del 44. Ese texto sí se conocía, ese texto sí se conocía y dio lugar precisamente, por ejemplo, a interpretaciones como las de Lukács, que bueno, pues son interpretaciones más hegelianizantes de Marx, que al principio el texto de Lukács, si no mal recuerdo, es de 1923, bueno, y Lukács decide, digamos, dice, bueno, tal vez no es por aquí la cosa, y resulta que el manuscrito del 44, publicados en 1932, le da un poco la razón a Lukács. Ahí donde Lukács pensaba que con Historia y Conciencia de Clase se había equivocado, bueno, en realidad lo obligaron a equivocarse, a decir que estaba equivocado, el partido ahí tuvo presión para corregirle la plana a Lukács, pero pues ese texto ganó mucha influencia gracias otra vez a partir de los manuscritos del 44, pero bueno, solamente quiero mencionar esto. Hegel, bueno, es una figura también sumamente importante, va a estar más presente la fenomenología, no nos vamos a meter con la ciencia de la lógica, no la necesitamos ahora. La ciencia de la lógica es muy importante para estudiar el capital en otros respectos, pero tampoco vamos a ir a estudiar el capital. Ocasionalmente podemos hacer referencia a algunos aspectos, quizá al final del seminario pueda haber oportunidad y yo les pueda sugerir por lo menos una posibilidad, por ejemplo, de leer el último apartado o de los últimos apartados del primer capítulo del Capital, que se llama El fetichismo de la mercancía. Entonces, quizá podamos entender algunos aspectos que tienen que ver con la presencia de la tópica de la enajenación y la alienación, bueno, pues vamos a ver cómo se juegan estos conceptos, en el Capital todavía, de tal manera que podamos entender la continuidad que hay entre los manuscritos y el Capital, pero no nos vamos a enfocar en el Capital. Y eso es por razones metodológicas, y bueno, por metodológicas en primer lugar, porque Marx estaba muy lejos del Capital, muy lejos. Todavía no es la doctrina que aparece aquí, la doctrina que va a aparecer en el Capital. Todavía no alcanza a la configuración, vamos a decirlo de esta forma, científica, completamente científica, de su crítica de la economía política. Los manuscritos ofrecen más bien como algunas pautas intermedias, algunos ejes iniciales hacia ese proyecto y que ya incorpora aspectos de orden económico, pero la sofisticación que encontramos en el Capital todavía no la vamos a poder ver aquí. Más bien el Capital tiene algunos ingredientes que son muy valiosos para ampliar la crítica de Marx más allá de la dimensión, digamos, puramente económica, que fue también uno de los motivos que llevaron a los scholars, a los estudiosos de Marx, a poner más atención en estos manuscritos. O sea, lo que está en juego en los manuscritos no es solamente la crítica del capitalismo, es más, ni siquiera se plantea en esos términos todavía. Lo que está en juego, y eso es lo que los hace muy ricos, es que Marx está más bien preocupado en este momento por las consecuencias humanas de la catástrofe del sistema capitalista. Y esas consecuencias humanas dan lugar también justo a cierta forma digamos, plantear la pregunta acerca de la humanidad. O sea, ¿qué es ser un ser humano realmente? Entonces ahí es donde está esta parte filosófico-económica. O sea, el capital es, digamos, a su manera es una ontología materialista también. O sea, se puede ensayar esta propuesta de lectura que yo les he sugerido, pero requiere de un nivel de sofisticación diferente. Acá estamos en un momento, por decir así, antropológico. Si Marx está cuestionándose las consecuencias antropológicas, las consecuencias para efectos de nuestra consideración acerca del sentido de lo humano, porque también está muy cerca de Feuerbach, que es otro filósofo clave
en este desarrollo temprano de Marx, Ludwig Feuerbach, que hizo algunas críticas que vamos a retomar también en su momento, muy importantes a la filosofía de la religión de Hegel. Entonces, bueno, vamos como acercándonos. Ya, bueno, claro, asumo, si se inscribieron a este seminario es porque les interesa Marx y saben quién es, entonces no hay que detenernos excesivamente en detalles biográficos y todo esto. Saben que bueno, pues es un filósofo que está instalado completamente en el siglo XIX, es contemporáneo de las grandes revoluciones industriales de Europa del siglo XIX, y bueno, pues también es un filósofo que estuvo involucrado en movimientos políticos. De hecho, terminó expulsado de su país, por eso escribe estos manuscritos en París, estaba prácticamente exiliado y termina finalmente en Inglaterra en medio de una variedad de cambios y turbulencias. Tuvo una vida muy complicada, Marx, en otro momento a lo mejor hablamos un poco de su vida. Quizá valga la pena mencionar algunos detalles más adelante sobre el contexto vital de la redacción de estos manuscritos, dónde estaba. Pero miren, para ahorrarnos todos estos contextos, les voy a hacer una propuesta más sugerente. Hay una película alemana, creo que es del 2017 o por ahí, 2020, no es muy vieja, al contrario, en realidad es relativamente reciente, que se llama El joven Marx, de A Junge Marx, y está buenísima. Entonces, y es justo, luego de verdad les recomiendo, la pueden ver en plataformas, creo que en YouTube incluso también está, pero no, lo que pasa es que en YouTube no la he encontrado en alemán con subtítulos, está en inglés, o doblada al inglés, o doblada al español, que a mí se me hace un poco raro, porque, bueno, también es muy divertido que o sea, es una película alemana, entonces habla, o sea, Marx era alemán, entonces está como un poco el contexto de ficción muy bonito, todos los autores son europeos, es muy interesante. Y la película se trata exactamente del periodo de la redacción de los manuscritos del 44. O sea, es el drama de que tuvo que salir expulsado de Alemania y se va a París y no sabe qué hacer con su vida y todas las broncas que le ocurren en ese periodo. Entonces les recomiendo que vean esta película, quizá la podamos comentar la próxima semana con algún detalle. Bueno, sí, bueno, vamos a hablar un poco también de esos contextos de la obra, pero antes, y yo ya digamos que empecé con mucho entusiasmo esta sesión, hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos personajes y personajes conocidos y conocidas, pero quizá quieran presentarse. Vamos a empezar por los, digamos, menos conocidos para mí, de atrás hacia adelante, como los tengo acá. Quizá Alejandra quiera presentarse y comentarnos por qué le interesa estar en este seminario, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandra. No sé si me escuchan. Lo escucho perfectamente, Alejandra, adelante. Ok, gracias. Me interesa bastante este acercamiento de los manuscritos. Yo estoy Mm, terminando la licenciatura en sociología, ok, pero sí tengo una afinidad bastante fuerte con Marx. perfecto. No lo he encontrado mucho en la facultad, y en particular los manuscritos, porque yo considero que esta posibilidad de conocer al Marx filósofo o Claro. desde la filosofía, la verdad me interesa mucho. Esta construcción de lo que estaba usted hablando del sujeto a través de la transformación de la naturaleza y cómo Sí, se sí. transforma a sí mismo, la verdad es una tesis que a mí me emociona mucho y estoy muy emocionada y estoy muy interesada en seguirlo desarrollando. No, pues muy bien. Excelente, Aquí, bienvenida. Diga. gracias. Bueno. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo. ¿Qué Estoy tal, tomando Guillermo? la clase conjuntamente con Alejandra. Ah, muy bien, bienvenido, Guillermo. Sí, entonces vamos a ser dos personas en este dispositivo, al menos por el día de hoy. Muy bien, bienvenido. ¿Tú también estudias sociología? No, yo estudié trabajo social Ok. y en realidad, Ahí- bueno, allá ya tiene un buen tiempecito que egresé, Ajá. pero obviamente se nos da una base muy rapidita de estas consideraciones sociológicas para poder hacer la intervención, ¿no? Social, para poder plantear intervenciones sociales, pero pues mi interés por Marx ya tiene bastante tiempo, bastantes años.
Eh, el interés particularmente de entrar a esta clase de los manuscritos es porque considero importante entender esta parte filosófica de los primeros planteamientos de Marx para poder entender la totalidad de su obra. Los Claro. manuscritos generalmente, o sea, me parecen muy centrales, sobre todo porque me interesa ahondar en esta concepción que Marx aborda del hombre en este texto particularmente, y también porque pues por ahí yo tengo como afición las artes plásticas y me interesa un poco ahondar en las ideas estéticas de Marx, eh, que particularmente aquí en los manuscritos me parece que deja varios indicios Sí, es ahí, verdad. entonces esa es la inquietud de mi parte. No, pues está muy bien, qué interesante. Bueno, vamos, se nota que, bueno, va a ser un grupo verdaderamente interesante por sus intereses. Claro, insisto, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer el texto completo y vamos a tratar de explorarlo en todas sus ejes fundamentales, sus conceptos principales. Vamos a incluso, bueno, podemos seguir, yo digo que la traducción que podemos seguir para este seminario es la de Francisco Rubio Llorente, que es la traducción que aparece en Editorial Alianza y en otras ediciones. Hay una traducción de Wenceslao Roses, que fue la que aparece en la colección esta de Editorial Progreso. Wenceslao Roses traducía muy bien del alemán, por supuesto. Esta de Llorente me parece que es más reciente. Y hay otra traducción que, bueno, lo que las voy a compartir para estudiar es esta. O sea, hay varias y es la traducción de Alianza, ¿sí? De los manuscritos de economía y filosofía. La introducción, por cierto, está muy buena. Y estoy revisando esta otra traducción parece relativamente más nueva, relativamente, de la editorial Coligüe. También hay otra edición de Marx. No es cara, esta la compré en el sótano y bueno, no se puede, no es difícil de conseguir, es una edición, son muy buenas las ediciones de Coligüe. Y esta traducción la hizo Fernanda Arens, Silvina Rottenberg y Miguel Veda. Y por lo menos el prólogo, que me parece que es de Miguel Veda el que hizo el prólogo, está muy bueno. Y la traducción la he ido cotejando poco a poco y me parece que está interesante. Además, el aparato crítico es muy enriquecedor. Y bueno, están por lo menos esas tres traducciones en español. No sé si hay más, yo no conozco más, solo conozco esas tres. Y bueno, están basadas todas en la edición de la Mega y o sea, la famosa Marx Engels Gesamtausgabe, que es la edición de obras completas, y una edición que también es la que voy a tener yo un poco así como a la vista, que se llama Werke, ¿sí? Que es la que le llaman MEF o MEU, o sea, la Marx Engels Werke, que esa edición es como un poco más compacta, y bueno, pues ahí está también publicado el manuscrito. Es decir, vamos a tener a la vista el texto en alemán, que esa es una ventaja relativa, porque apenas estoy empezando a leer a Marx en alemán. La verdad es que no es que tenga yo mucha pericia leyéndolo en alemán, pero bueno, podemos, cuando hay alguna dificultad con el texto, he identificado algunos detalles de traducción, los vamos a comentar, por supuesto, para tener la mejor posibilidad de entender el sentido del texto. Estoy haciendo un pequeño glosario de algunos conceptos. Es interesante a veces tener también la referencia, cómo son en alemán, la expresión original de algunos conceptos, no demasiados, pero sino solamente los textos clave. Vamos a hablar más adelante de este concepto de alienación y enajenación, que son dos palabras alemanas. A veces Marx las usa de forma aparentemente sinónimas, pero tienen también su juego, porque son expresiones que utilizaba Hegel también. Entonces hay que estudiarlas un poquito en contexto. Pero bueno, me da mucho gusto que tengan este interés lo que les quiero decir simplemente es que mi Marx es filósofo, es un Marx filosófico. Entonces, y estos manuscritos dan mucho este juego de entender también cuál era la manera de entender, o sea, la manera en que Marx entendió la filosofía,
después se va a desdecir hasta cierto punto de la filosofía, o la va a dejar atrás, va a decir que está superada y cosas por el estilo. Pero más bien hay una especie de redefinición de la filosofía que se enuncia de manera contundente en la famosísima tesis 11 sobre Feuerbach, que dice que la filosofía, los filósofos han interpretado el mundo de diferentes formas y de lo que se trata más bien es de transformar el mundo, ¿no? De transformarlo. Entonces, bueno, pues esa es la idea de Marx. La filosofía tiene una vocación no solamente epistemológica, sino sobre todo praxiológica, es decir, orientada a la acción y a la transformación del mundo, pero es una praxis reflexiva, no es cualquier acción. ¿Sí? Los que dicen que son hombres de acción son los fascistas. Mussolini dice que es un hombre de acción. Cuidado, eso es muy importante. Marx no estaba llamando sin más a la acción. De hecho, su condena de los anarquistas y de muchos comunistas de su época, que llama utópicos, es precisamente porque les falta praxis reflexiva, les falta intelecto, les falta esta dimensión filosófica, esa parte crítica propiamente intelectual que aporta la filosofía de acuerdo con Marx, y el verdadero lugar de la filosofía es precisamente ser ese contrapunto de la acción orientada de acuerdo con pautas reflexivas y no nada más pura acción directa, ¿no? Pero bueno, eso también lo vamos a ir comentando, ¿no? En torno a la idea de revolución que tiene Marx, que también tiene sus peculiaridades. A ver, entonces, bueno, vamos a ver a J.R.F. Rivas Alvarado. Voy a empezar con los que no conozco tantos, o no conozco en absoluto. Sí, a ver, adelante. Se quiere presentar, tiene el micrófono apagado. Ah, ya, a ver, Hola, se escucha ¿qué bien, ¿no? tal? Sí, Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es José Félix José Rivas Félix. Alvarado. Estoy en Caracas, Venezuela. Ah, muy bien, bienvenido. Este, estudié economía y me gradué de economista. No sé si soy economista. Ok, Di clases en la Universidad Central de Venezuela durante un tiempo, en la Universidad Católica también. O sea, fui docente, aunque no correcto, era mi tarea principal, mi actividad principal. No soy docente de planta, de investigador como debería ser, porque de por razones acuerdo. de trabajo he trabajado, me desempeñé durante mucho tiempo en el área económica. Ujú. Em, bueno, ¿por qué me anoté en el curso? Porque creo que es una deuda de hace muchos años. O sea, cuando yo me gradué eh, en economía, estamos Mm, hablando de el año 89. sí, El año 87 aproximadamente se me ocurrió inscribirme en un seminario y en ese seminario entré en contacto con los manuscritos económicos filosóficos por primera vez y otros escritos y terminé haciendo la tesis basado en la lectura de los manuscritos económicos filosóficos. vaya. Sí, pero tampoco fui un especialista, era un estudiante que para un estudiante en esa época enfrentarse a un documento de ese tipo era realmente, sin formación filosófica de paso, Mm, era realmente una audacia, ¿no? Un hecho de audacia que ya veo. compensaba la ignorancia, ¿no? Pero bueno, me dediqué y fue realmente un giro bastante radical en mis estudios como economista. De hecho, es una tesis de pregrado o de graduación que ya en los 90 las tesis eran tesis de economistas matemáticos y es una tesis que los únicos números que tenía eran los números de página, en todo caso. No era un Mm, debate, una aplicación, era una adecuación del concepto de enajenación, alienación, extrañamiento y el sí, proceso de trabajo, porque el seminario era sobre la organización y el proceso de trabajo en el espacio urbano, nada más. O sea, me metí en una tesis bastante enredada, bastante compleja, pero me divertí mucho durante 2 años más o menos que tardó el proceso. mm, A partir de eso, digamos que yo tengo una percepción parecida y coincido totalmente con lo que señala uno de los que intervino. Recientemente, conversando con unos
colegas o amigos, profesores de la Universidad Bolivariana, le decía que para entender a Marx o empezar a estudiar a Marx había que empezar por los manuscritos económicos filosóficos. Incluso yo siempre hago esa pregunta un poco malintencionada y coincido totalmente, ¿no? Entonces siempre me responden, qué sé yo, por los Grundis o por otros documentos, pero creo que es fundamental comprender ese tránsito entre la filosofía y la economía, que no es Mm, una división tampoco que nunca abandona Marx, siempre está ahí. sí, cierto. O sea, siempre está ahí. Esa separación es tan absurda o no es tan absurda, es decir, tan inútil a veces como la separación entre Marx joven y el Marx maduro, ¿no? Mm, sí, claro. Bueno, entonces eso es un poco la curiosidad o la inquietud cuando se me atravesó en las redes sociales el curso, porque también tengo la preocupación de las nuevas generaciones y estoy pensando, estamos pensando, un grupito, siempre hemos estado en la formación política y creo que en algún momento, conociendo las limitaciones, porque no soy un académico ni un especialista en Marx, la formación de jóvenes en el marxismo con, Correcto. con lo que implica eso. Bueno, eso es un poco el resumen. Volver después de tantos años, imagínense los años que le dije de acá para allá, al tema nuevamente de los manuscritos, pasando por los 90 y con eso cierro porque es una anécdota ya que veo que estoy en un territorio virtual, digamos, limitando con México. A mí se me Mm, ocurrió, en los 90 entro a trabajar por necesidad y estoy en otro ambiente. Mi ambiente y mi desarrollo fue en la parte de política económica, macroeconomía, números, modelos, etcétera, etcétera. Pero en los 90 a mí se me ocurrió hacer una maestría, o quería hacer una maestría y hacer una maestría en el exterior. mm, Y se me ocurrió y pensé que el Colegio de México era el más adecuado, por una referencia que tuve, pero parece que el Colegio de México estaba dando un giro en ese momento, ¿no? sí, Entonces el Colegio de México a mí, cuando estoy haciendo la aplicación y mandando los documentos, me dicen, después que me hicieron una serie de entrevistas, fue a la Embajada de México, me hicieron un examen, aplicación, y me dice, envíe la tesis de grado. Y a mí me costó, porque no era tan fácil enviar la tesis de grado, la envío claro. y más nunca me llamaron, por supuesto. Bueno, no, pues vaya, ¿no? Qué No, eran los vergüenza. 90, eran los 90, eran los 90. Yo estaba Estaba transitando totalmente paradigmas. desubicado porque había caído el bloque socialista y el marxismo era algo de Claro, moda, pasado de moda. claro, claro. Entonces, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero no hablar más de lo que hablé en este momento. No, muy bien, No muchas extenderme gracias. demasiado. Qué interesante. No, y va a ser verdaderamente enriquecedor para todos los perfiles de ustedes que tienen tanto pues conocimiento también de esta dimensión económica, que justamente es lo que yo no tengo formación de economía y por eso me voy a referir menos al capital, porque el capital es muy sofisticado. O sea, ahí ya hay un aparato, está completo el sistema del balance económico que hace Marx y requiere otro tipo de herramientas, su estudio completo. Es un filósofo que no veía límites entre las disciplinas científicas. Nosotros tenemos una formación, o sea, la formación que requiere estudiar a Marx en serio necesita filosofía, ciencias sociales, historia, matemáticas, historia de la economía, o sea, hay que saber economía clásica y ahora entender lo que quiere hacer. Y bueno, pues no es fácil, la verdad, yo mismo estoy aprendiendo, ya ese nivel de sofisticación que requiere estudiar, especialmente el Capital, ya en los Grundis y en otras obras ya está bastante completo el sistema. Ahora, aquí en este curso nos vamos a ocupar de un momento, digamos, para muchos no es precisamente más fácil, pero sí es menos árido desde el punto de vista de la exigencia de ciencias sociales sofisticadas y matemáticas que requiere el estudio de Marx en el periodo temprano. Aquí Marx está transitando a la economía, más bien está descubriendo la Ujú. importancia de la economía como aquello que le va a permitir acceder a lo que le interesa desarrollar. O sea, esa es la importancia, por así decir, del joven Marx. Entonces, bueno, vamos a irnos conociendo. Alfonso quiere hablar otra vez. Adelante, por favor. No, yo más bien quería darle las gracias por no enfocarse en el capital, Bueno, pues es mi porque limitación, es una no, limitación no, profesional. y voy a explicar el por qué.
O sea, aquí creo que yo comparto mucho lo que dice un filósofo colombiano que también es experto en Marx, que se llama Santiago Castro Gómez, que por cierto ya Sí, les dejé claro. en el grupo de Facebook, les dejé un curso sobre el joven Marx que da él, que no solamente se enfoca en los manuscritos, sino que habla de las obras anteriores. O sea, él va desde los textos sobre el robo de leña hasta el manifiesto Ujú, comunista. Esa es la parte que él cubre del joven Marx. Pero él dice una cosa que me parece muy interesante en la introducción del curso, y por eso le decía al profesor que Pons que gracias por no enfocarse en los manuscritos, porque ujú. muchos de los autores, digamos, soviéticos, lo que hacían, y Rosa Luxemburgo y los grandes, que son Claro, por grandes supuesto. autores que yo he leído, pero la Sí. desgracia que tienen es que se basan y quisieron hacer un Marx basados en el Capital sin conocer los textos anteriores, porque no se Pero es que conoce. no había forma. O sea, pobre Rosa Luxemburgo, por favor, es que no Ah, no, bueno, existían no, los claro, no, no, papeles. por supuesto, no, no, por supuesto, pero el tema no es con ellos, sino Claro, con toda la tradición posterior claro. que aún ya teniendo los textos como los manuscritos, la ideología alemana, etcétera, etcétera, ni siquiera voltearon a verlos. O sea, nada más era, no, porque Luxemburgo dice que esto y esto está basado en el Capital. Sí, espérame, pero ¿y lo demás ya lo revisaste? O sea, ese es el punto, ¿no? Y Sí, creo que es lo que efectivamente. están haciendo en la China actual. Por eso me metí otra vez a reestudiar, porque en China, si ustedes revisan que yo ya digamos que pude consultar un poco, gracias a Diego Ujú. Rusarín, los Ok, ok. primeros, cuando menos 20 artículos de la Constitución china, la China Ajá. actual, están basados en estos textos de Marx. O sea, Vaya. no están llevando el socialismo nada más porque sí, no, están basados Ok. directamente en textos de Marx y están haciendo las cosas de acuerdo a lo que Marx decía, obviamente sin sesgos, ¿no? O sea, tal cual como vienen los textos, así están planteados de acuerdo también a la actualidad de la sociedad china, pero esa es la base. Y eso es grande, porque hacer eso en una constitución, hombre, Bueno, ok, de acuerdo, pero o sea, eso ya tiene que ver y es muy importante con la recepción, digamos, contemporánea en el contexto político de la filosofía de Marx, que a mí me queda lejísimos eso, ¿eh? O sea, yo no podría tener una opinión sobre ese tema en particular. A ver, José Félix me dijo que se llama, ¿verdad? Oye, disculpa que vuelva a intervenir, Sí, pero adelante. fíjate, creo que lo que dice el profesor o lo que dice Alfonso es el objeto de estar acá en este curso. Claro, Eh, digamos, esa transición, o sea, Marx llega a la economía para sí, resolver sus grandes dudas filosóficas. ciertamente, Y la así es. economía política del capital no se puede entender si no se comprende la visión filosófica, la entrada filosófica. Sí, Mi experiencia personal, que no es una cosa para extrapolarla, pero fue la siguiente, como estudiante, como te digo, o sea, uno no ve Marx en el bachillerato, ni siquiera ve de economía, entra a economía. En ese tiempo en el pensum de economía era bastante duro en la escuela de la Universidad Central de Venezuela, sí, dos, 3 años o 4 semestres de economías políticas, donde uno solamente era Marx y después se ve Marx de contemporáneo y todo eso, pero cuando vi el seminario, que ya es casi terminando la carrera, y me caen en las manos los manuscritos económicos filosóficos, te puedo decir lo siguiente, después de haber leído, no el Capital completo, por supuesto, parte del Capital, después de haber leído marxismo desde el punto de vista de la economía, cuando me caen los manuscritos económicos filosóficos, digo, por fin comprendí. O sea, por fin comprendo. No sé si se entiende. O sea, claro, ya, ya por veo. fin comprendo por qué no dieron esto primero y después dieron todo lo demás, porque es la única forma, no hay forma de comprenderlo. Y sobre todo voy a decir algo que a lo mejor va a generar una polémica, porque ya me ha pasado anteriormente, pero lo seguiré diciendo. Sobre todo para y por eso digo que es una experiencia personal, sobre todo por un estudiante salido de la adolescencia, de militancia política, que su Claro, formación en marxismo pasó por los conceptos elementales y fundamentales de, el marxismo de Marta Hanecker. Entonces, claro. yo me di cuenta que no había aprendido nada, que cuando vi la parte filosófica de Marx fue cuando pude comprender por qué llegó hasta donde llegó. Disculpa, es Bueno, una experiencia personal, precisamente. no es... Sí. Ujú, Pero es lo que comentaba yo al ujú. inicio y no lo desestimo en modo alguno. Y de hecho tuvo y creo que tiene su importancia actual todavía, pero, o sea, por ejemplo, el libro de Marta Hanecker es un texto muy importante, pero es un texto para formar militantes.
O sea, está orientado específicamente a la formación de militantes, no es un texto, digamos, orientado a promover pues reflexiones y sobre todo meternos en problemas. Un detalle que es muy importante de los manuscritos, por ejemplo, es que son aporéticos, es decir, aunque hay una doctrina más o menos dibujada, en realidad hay muchas cosas que deja Marx así como pues justo, son manuscritos, no es un texto acabado. Y en ese carácter más o menos aporético, lo que nos permite ver también es un filósofo que estaba en proceso de desarrollo de un pensamiento que, para bien o para mal, y pues eso es lo que yo me refiero con la cuestión de la militancia, pues es que el militante no tiene, por lo menos en el momento de su militancia, no tiene tiempo para tener dudas, porque si duda ya no actúa, porque su punto es la militancia precisamente, pero la filosofía está en las antípodas de ese, por lo menos en esa parte, el filósofo, o sea, la filosofía es un montón de dudas y un montón de problemas. Y entonces, lo que quiero decir simplemente es que no se hicieron con mala intención estos manuales marxistas, simplemente su objetivo era diferente y en alguna medida sí desvirtuaron la empresa de Marx, porque Marx no, o sea, claro, también él fue un militante y se comprometió con muchos movimientos políticos en su momento, pero estaba convencido del proyecto, sobre todo científico de su empresa. Y entonces, como científico, no podía, o sea, resulta problemático, por decirlo de esta forma, tratar o sobreestimar las simplificaciones de estos textos que son manuales, y lo mismo ocurrió con muchos, bueno, o sea, vamos guardando las distancias y los contextos, supongamos, o sea, poniendo es otro contexto, la manualística del tomismo, que fue muy importante también, a mí no me gustan los manuales, o sea, a mí me interesa Tomás de Aquino, pero no me gustan los manuales tomistas, porque pasa algo muy parecido con los manuales marxistas. Son textos que están diseñados para un público que necesita esa información para realizar una actividad determinada. No son textos que están orientados a la problematización. Y uno lee a Tomás de Aquino y más bien lo que hay son problemas, aporías, reflexión, es muy diferente. Y hay algunos tomistas que piensan que más bien el tomismo arruinó a Tomás y en cierto modo el marxismo, por lo menos en algunas de sus derivas, arruinó a Marx porque se perdió justamente esa dimensión crítica y sobre todo, bueno, problemática. Digamos, no se trata de aprenderse una doctrina acabada, sino sobre todo tratar de penetrar en una dimensión de problemas y aquí lo vamos a ir además acercándonos a ello desde el punto de vista de su génesis. Estamos ante la génesis de Marx, o sea, es Marx antes de Marx. ¿Cómo llegó a la economía? Es más, hay que pensar en el estado mismo de la economía en esta época. O sea, Marx llega a declararle a Engels en una carta, le dice, ¿sabes qué? Me le he pasado leyendo economistas contemporáneos y te puedo decir que la economía no ha avanzado ni un milímetro después de Adam Smith y David Ricardo. O sea, esta gente está diciendo cosas que pues, realmente no aprendo mucho de ellos. Es interesante eso, o sea, que Marx diga eso, porque en efecto resulta que la economía, vamos, si tomamos en cuenta su estado y digamos como ciencia a mediados del siglo XIX, es muy diferente de lo que vamos a encontrar durante el siglo XX. O sea, la sofisticación de gente como Schumpeter y los grandes economistas del siglo XX, pues es pues distinta de este proyecto. Y con todo eso, la verdad es que Marx hizo una contribución innegable y que forma parte del corpus doctrinal, digámoslo así, de la economía clásica. Estemos de acuerdo con él o no, o sea, es una cosa muy importante. Entonces vamos a tratar de poner sobre todo el énfasis en esta dimensión filosófica, o sea, ¿qué idea tenía Marx acerca de la filosofía? ¿Qué antropología está en juego en los manuscritos? Que también es un tema muy interesante que estudiar. Y por qué razón se fue acercando de forma progresiva a la economía, de tal forma que pues el capital en alguna medida
también es una manera de entender la economía como una crítica. O sea, la economía no solamente como descripción de un estado de cosas dado, sino como un balance crítico. Por eso lo identificaba yo con Kant. El concepto de crítica de Marx es un concepto de crítica completamente kantiano, que está en la saga de todos estos filósofos alemanes, Hegel también, y entonces es un concepto filosófico el concepto de crítica. Es un concepto con el que no se entendía a sí misma la economía en el siglo XIX. En el siglo XIX, y esta es parte de la discusión que vamos a empezar a tener aquí, de lo que se trataba era precisamente de establecer el paralelismo o la solidaridad entre la economía política y la doctrina del Estado, partiendo de una serie de supuestos, por ejemplo, entre otros, del carácter natural de la propiedad privada, donde Marx lo que empieza a hacer es justamente historizar estos conceptos, mostrarnos que en realidad forman parte de un dinamismo, pero un dinamismo, a diferencia de Hegel, que no está pautado por una idea, sino que se trata de un dinamismo que responde a condiciones materiales que es necesario ir a estudiar para poder ir confrontando y descubriendo el pensamiento que nos va a permitir ahora sí elaborar el sentido de la crítica. Pero bueno, eso es un poco, digamos, como los objetivos de este curso. Pero quiero terminar de conocer también a las personas que se están integrando aquí. Le vamos a dar la palabra a Fidel también, que está por acá. Voy a empezar con los nombres que no conozco. Además, Fidel con mayúsculas, no vaya a ser Fidel Castro, porque si no, ¿qué voy a hacer yo aquí? No creo que sea Fidel Castro. ¿Está por ahí Fidel? Dejó ahí, Dios mío. Bueno, ahí está Fidel. Bueno, ya se incorporará. Marcelo, creo que Marcelo sí nos conocemos, ¿no? Marcelo es Marcelo. Hola, sí, profesor, ¿qué Muy pons? bien, ¿Cómo bien los está? conocidos. Aquí estamos, muy Sí, bien, bienvenido. sí, este es un nuevo seminario que tomo. Ajá, Me inscribí también en el del Capital muy bien. y bueno, para las demás que están en el curso, bueno, mi formación es de base de ingeniería, pero ya hace un tiempo empecé a tomar seminarios acá. Sí. Ya llevo bastantes, me he adentrado bastante en varias cosas y había visto lo de Marx por mucho tiempo antes y recién este año como que empecé ya con el Capital y esto otro. Eh, reconozco que no sé mucho de esto, aunque uno conoce de cosas de economía, pero tengo una visión distinta. Yo Claro. nunca antes había leído el Capital, ahora estaba mirando algunas cosas y quizá para mí es poder estudiar esto también es estudiar y entender el mundo contemporáneo que estamos viviendo. Sin Esa es duda. una de las cosas que más me ha llamado la atención de Marx para poder enfrentarlo como estudio. No, Tener fantástico. un elemento más de entendimiento de la contemporaneidad. Eso. No, yo estoy convencido definitivamente de que tenemos que estudiar a Marx para tratar de orientarnos en el mundo actual. Yo pienso exactamente lo mismo, por eso me interesa. No me interesa tanto, claro, me interesa, o quiero decir, o sea, bueno, sí me interesa la historia de la recepción del pensamiento de Marx, pero pienso que la radicalidad de su pensamiento descansa en volver ahora sí que a las fuentes de Marx mismo, ir a leerlo a él directamente, tratar de contextualizarlo y ver cómo estas contextualizaciones nos permiten eventualmente afrontar reflexivamente lo que estamos viviendo. El capitalismo es muy diferente del capitalismo que vivió Marx, pero hay momentos, hay aspectos que sobre todo están en los manuscritos del 44, es decir, donde todavía no está ese sofisticado balance que aparece en el Capital y que sin embargo nos permite entender las motivaciones humanistas, por decirlo de esta forma, que llevaron a Marx a tratar de reorientar la filosofía en esta dirección. Esto también es muy interesante. Algunos han visto como una especie de motivo ético en los manuscritos del 44, que se va desdibujando de forma progresiva en los textos posteriores de Marx hasta, digamos,
no tener ninguna relevancia pues especial en el Capital, por ejemplo, ¿no? Donde ya en realidad la temática es completamente diferente. Bueno, en fin, muy bien, bienvenido Marcelo, Valeria, que también somos amigos desde hace muchos años acá en estos cursos, bienvenida. Hola, bueno, eh, yo soy de formación antropológica, más bien etnohistórica, pero bueno, Ujú. antropológica, y me inscribí al curso precisamente por esta parte, pues entender a Marx bueno, un poco más completo de lo que yo alguna vez lo estudié en la ENA, que fue hace muchos años. Ujú. También estoy inscrita en el curso del Capital. Estoy Perfecto. inscrita en CISEC también para ver la parte marxista o no y su interpretación. Ok, Y aquí con eso usted, porque es eso el que está le entiendo interesante. más, es el que le entiendo más de todo lo que he aprendido en estos cursos. Entonces quería Ah, saber sí. cómo le hace para hablar de tantas cosas y explicarlas también. No, 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 no son tantas, ni quiero Bueno, es que la explicarlas también. fenomenología más, o sea, no, sí ha sido como un amplio, yo creo que sí, y le entiendo muy bien, entonces a mí Muchas me da más gracias. curiosidad saber, ver qué es lo que va a decir sobre este tema. Bueno, Entonces, vamos a ver si no la decepciono, porque no, en realidad, jamás. no creo, Es- en realidad ser tan multifacético. Lo que pasa es que tengo un sistema. Y entonces todas las cosas que me interesan de alguna manera están conectadas. Y entonces por eso más o menos, bueno, a mí me interesa, bueno, voy a terminar primero la ronda de las presentaciones y luego les voy a hablar un poco de lo que me interesa a mí, más, digamos, de mi información y todo esto. A ver, está Andrei, que no le he dado la palabra. ¿Es Andrei o cómo se pronuncia esto? ¿Andrei Escobar? André, en teoría, sí, Correcto. efectivamente. Andrei, ¿qué tal, Andrei? Bien, Bienvenido. bien, gracias. Bueno, no, rápidamente. Soy politólogo, ando por ahí cursando una maestría en filosofía latinoamericana. Y es colombiano también. Soy colombiano, sí, evidentemente. Sí, lo denuncia su acento. Es un grupo internacional, fantástico. Muy Eh, bien. digamos que tengo como dos propósitos. Inicialmente, eh, digamos, como proyecto personal, estoy trabajando eh, en una suerte de investigación. Trabajo en la Universidad Nacional como investigador Ah, eh, sí. acerca de, digamos que me he estado acercando a la novopolítica y demás, y me he encontrado como con el concepto de vida particularmente. Entonces digamos que tengo un interés por buscar en las bases de Marx, en las bases filosóficas de Marx, algunas nociones que me permitan enlazar eso con el tema del trabajo, porque si bien hasta ahora Ok. he trabajado efectivamente el capital y como parte de la formación política que se tiene, evidentemente, como lo decía el compañero Rivas, pues uno ha trabajado mucho ese tema. Estoy interesado como en las fuentes filosóficas, porque ando en una pelea, digamos, ya casi personal con Santiago Castro Gómez, que también lo nombraba Alfonso, Muy porque si bien. bien aquí es muy reconocido, es un profesor, digamos, pues con mucho recorrido y demás, eh, muchas personas en la izquierda consideramos que se puso muy tibio, si se quiere. Entonces ha estado recientemente pues con unas posiciones más bien socialdemócratas, si se quiere, y estamos buscando, o bueno, yo personalmente estoy buscando también eh, como la posibilidad de tener elementos para aportar en esa discusión. Y por otro lado, también en el tema de la formación, si bien, pues, digamos, aquí la tradición marxista ha sido relevante en muchos ámbitos, sí es cierto que la juventud también, y particularmente la juventud de la izquierda, ha estado cada vez más lejos, digamos, del marxismo. Gran parte de la militancia ya ni siquiera ha leído a Marx, y eso en un contexto como el colombiano resulta bien difícil. Entonces, Sí, bueno, ahí estamos. sí, está muy, muy interesante. Colombia es un país Y que, más con bueno, Petro ahí, mi querido André. exacto, exacto, más con Petro que Mucho que está desear, debo decir. Sí, Y de acuerdo exacto. estoy contigo con lo de Castro Gómez. Últimamente yo Sí. también he discutido con él, Es sobre muy, todo muy, con el ya más, FNT de más, Morena. más tibio. Ni modo. Sí, pues, Bueno, ¿qué le nada, digo? cosas. Interesante que yo recuerdo Petro, un comentario que hizo que me llamó la atención, pero fue hace mucho, cuando era candidato, que decía que en estos países latinoamericanos no hemos ni siquiera avanzado al capitalismo. O sea, que vivimos en muchos respectos en medio de una cultura casi feudal. Él se refería a las fincas
en Colombia, y a mí me dejó pensando mucho eso, porque efectivamente Marx, como un, digamos, ilustrado que era, él estaba convencido de las bondades del capitalismo en relación con el desarrollo de la sociedad. Por supuesto, el capitalismo es un sistema que conduce a la crisis. De hecho, esa es la esencia del capitalismo. El capitalismo es la etapa en la cual el proceso de acumulación del capital justamente, o más bien es el modo de producción económica donde la acumulación de capital se vuelve precisamente el centro, y eso es lo que conduce a sus contradicciones, pero es necesario de alguna manera avanzar a ese nivel de contradicciones para poder, bueno, eventualmente acceder a la sociedad sin clases y todos estos temas. Pero resulta muy interesante, vamos, no sé, dentro de o sea, destacar la importancia histórica del capitalismo, porque eso también, de alguna forma, es algo que se encuentra presente en Marx, aunque no tanto en los manuscritos del 44. Aquí Marx es muy joven y muy revolucionario también, entonces aquí vamos a encontrar como una dimensión un poco más incendiaria de los asuntos. Ya después Marx fue como también matizando y sobre todo madurando algunas posturas en relación con los alcances de la crítica, que también pienso que son muy importantes en general, incluso si quisiéramos llevar esto al terreno de las izquierdas, es muy importante este momento reflexivo. Yo casi más que lamentar que se haya dejado de leer a Marx, lo que lamento es que la militancia sea tan poco reflexiva, tan poco atenta al momento de estudiar. ¿Sí? O sea, cuando yo estaba en la militancia, este, mis colegas mayores eran personas para los cuales los libros eran muy importantes. Entonces había que estudiar, o sea, juntarse a estudiar, y eran obreros y era gente que tenía, pues no eran académicos, pero para ellos estudiar, y no solamente marxismo, lo que sea, historia, matemáticas, el tema de reunirse a estudiar se resultaba pues sumamente importante. Y es algo que de alguna forma se ha diluido a favor de espontaneísmos o iniciativas de acciones directas que tienen su importancia y su lugar, pero no estoy seguro de los alcances. O sea, luego justo, bueno, si pensáramos un poco en los movimientos políticos, que lo que ocurrió ahora en Chile, por ejemplo, que estuve en Chile, Marcelo nos puede contar un poco esto o sea, cuáles fueron los alcances del estallido social, ¿no? En Chile. Se fue como desdibujando algunas cosas, porque yo coincidía con muchos colegas chilenos que me decían, bueno, es que como que faltó ese momento de reflexión, ¿no? de redefinir, de relanzar qué era realmente lo que estaba ocurriendo, y terminó como apropiándose ese movimiento, dando lugar otra vez a la sedimentación en las figuras tradicionales de la política y lo que sabemos. Pero bueno, esos son los temas que vamos a irlos comentando cuando vayan saliendo, pero mi punto simplemente es como volver a la idea de la importancia, la necesidad, que era algo que Marx de alguna forma insiste en estos manuscritos, de este momento de reflexivo de la praxis, como ocasión también a la superación de la enajenación. Bueno, en fin, son temas que de alguna manera tendríamos que ir comentando. Entonces, el único que falta aquí es Fidel, que se quedó ahí. No sé si le falla su micrófono. Espero que esté todavía conectado. O es un agente del Diamat que está aquí viendo que se diga la doctrina correcta. Es un enviado del Partido Comunista Cubano que está viendo que no vayamos a tergiversar demasiado el pensamiento de Marx. Bueno, no lo sé. Espero que no, y espero que más bien tenga tenido un problema de comunicación y nos esté siguiendo todavía. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Hoy, bueno, quería también, y es muy importante para mí ver los contextos de ustedes, digamos, de dónde vienen, cómo se posicionan. Ya con lo que me están diciendo me ponen un poco en guardia, porque yo creo que vamos a tener que subirle un poco el volumen al grupo, o sea, al curso, porque o sea, traen muy buena formación previa.
A veces me toca dar estos cursos en contextos donde pues no tienen mucha formación, entonces se vuelve esto como excesivamente introductorio, lo cual no está mal, pero tomando en cuenta el trasfondo que traen, me parece muy interesante. Vamos, podemos ampliar esto. El objetivo sigue siendo el mismo, vamos a repasar todos los manuscritos. Lo que quería era hablar hoy con ustedes y contextualizar un poco la cuestión de manera muy general, y también les quería yo contar un poco acerca de mi propia trayectoria. Dice Valeria que por qué puedo dar clases de tantas cosas. Bueno, son dos, digamos, una es por práctica. Yo tengo más de 20 años dando clases de filosofía, es lo único que sé hacer, no aprendí a hacer otra cosa, ni siquiera sé andar en bicicleta, soy un incapaz total para una variedad de efectos prácticos que el resto de los seres humanos consideran como parte de su cotidianidad, yo soy incapaz. Entonces lo único que sé hacer es dar clases de filosofía, y empecé hace casi 21 años. Este año estaría cumpliendo 21 años que empecé a dar clases de filosofía, y entonces, y muchas clases. Ahora doy menos, por eso puedo dar estos cursos para entretenerme, porque a mí me encanta dar clases, pero mi trabajo vamos, no me lo permite tanto, y además aquí tengo mucha libertad porque puedo decir lo que quiera. Yo trabajo en la Universidad Veracruzana, y soy investigador aquí en el Instituto de Filosofía desde hace como 8 años, y bueno, mi carga docente es más limitada y está más orientada pues a otras necesidades que se tienen que cubrir aquí, pero bueno, a mí me interesa mucho la filosofía alemana. Yo estudié filosofía, mis 3 grados son en filosofía, tengo un doctorado y estudié en Alemania una temporada, y mi especialidad es la fenomenología en realidad, pero la fenomenología alemana además, claro, conozco la fenomenología francesa también, menos, y los fenomenólogos franceses que me interesan son los más germanófilos, Sartre, Merleau-Ponty, la gente que está más cerca de los alemanes. Entonces tengo un interés especial por la filosofía alemana, y bueno, por supuesto, Marx se incorpora dentro de esta gran estela, por eso me interesa mucho destacar el lugar dentro de la historia de la filosofía alemana que tiene Marx. Entonces, por eso me refería con lo que le decía Valeria, porque yo, o sea, puedo hablar de varias cosas porque tengo un sistema. Entonces, todos los temas que he compartido con ustedes en estos cursos, de alguna manera, son temas que me interesan por cuestiones sistemáticas. Entonces, mi interés por Marx descansa precisamente en tratar de ubicar los motivos que, de un lado, incorporan a Marx dentro de la tradición de la filosofía alemana clásica, eso me interesa muchísimo, pero también Marx es la figura que permite una potenciación de la filosofía que no se encuentra en otras figuras de la historia, por lo menos antes que él, aunque, por ejemplo, Sánchez Vázquez, por ejemplo, lo menciona con mucho detalle, dice Sánchez Vázquez, bueno, claro, está Fichte, que pone el énfasis en la acción, para Fichte el énfasis está en la acción, pero claro, Fichte sigue siendo un idealista, esa es la parte, digamos, importante. Entonces, todos los filósofos alemanes, finalmente esta es también parte de la proximidad con la idea de la Revolución Francesa, que motiva grandes momentos del pensamiento filosófico alemán. Todos, el movimiento ilustrado en realidad empezó en Francia, están orientados hacia algún tipo de intervención social, pero esa radicalidad, digamos, o ese motivo de que la filosofía tenga algunas salidas de intervención social, su momento más radical es Marx. Aunque, por eso digo, al mismo tiempo es necesario conectarlo con esta tradición, también para radicalizar esa tradición. Hay un filósofo, me gusta el proyecto, pero no me gusta la conclusión, pero no se las voy a spoilear para que lo puedan leer ustedes si quieren un día. O sea, dicen, bueno, pero ¿por qué le gusta relacionar a Kant con Marx? En realidad ya se ha hecho, o sea, no me estoy inventando el agua tibia. ¿Sí? Se llama Konji Kahatani, y tiene un libro que se llama Marx, Kant y Marx, ¿sí? Y sobre la transcrítica. Y está buenísimo, es un texto fabuloso. Lo que no me gusta es el final, porque el final es un proyecto político ahí de Kahatani que no estoy seguro de que vaya a llegar muy lejos con eso, pero es muy interesante los tránsitos. Y yo a Kahatani precisamente lo descubrí por Zizek. Zizek lo menciona en Visión de Paralaje al inicio, y entonces ya me fui a leer a Kahatani, que afortunadamente ha sido traducido al español por la UNAM,
Entonces el libro es fácilmente de conseguir y se los recomiendo mucho. Y bueno, la relación con Hegel es más obvia. De esto ya lo ha puesto de manifiesto George Lukács, por ejemplo, en Historia y Conciencia de Clase, o el propio Karl Koch. O sea, los iniciadores de lo que se conoce como el marxismo occidental han dejado clara la afinidad que guarda Hegel con Marx, que el propio Marx ya lo decía de manera muy evidente. Solamente que Marx, claro, él se posiciona frente a Hegel y también, bueno, tuvo lugar como cierta, entre comillas, caricaturización de Hegel, puesto de que lo pone al revés y cosas, son expresiones de Marx, que bueno, por supuesto, a veces desdibujan la impronta de Hegel en el pensamiento marxista, que también es una relación sumamente compleja. Uno de mis colegas muy querido, no hace mucho fallecido, Fernando Huesca, dedicó su tesis doctoral a estudiar al marxista puro y duro. Huesca era un marxista de verdad. Pero su tesis doctoral es sobre Hegel. Y su tesis doctoral es sobre la economía política, la crítica de la economía política en Hegel. Y justo destaca muchos motivos que nosotros creíamos que en realidad pues eran ya desarrollos propiamente de Marx, que se encuentran en Hegel. Y Hegel fue quizá, digamos, el precursor más importante a nivel de la crítica de la economía política, por lo menos. O sea, incluso los motivos de la historización del concepto de propiedad privada son temas que de alguna forma también se encuentran en Hegel. Entonces a mí me interesa mucho conectar a Marx con esta tradición, decir, miren, Marx viene de acá, y también con eso permite radicalizar la idea de la filosofía, pero no hacia un rompimiento y una clausura con esa tradición, sino justo una revolución en el sentido de darle vuelta, o sea, de poner en movimiento, de generar un dinamismo en nuestra manera de entender la historia de la filosofía. Entonces también por eso me interesa Marx justo en relación con la filosofía clásica alemana y también, por supuesto, con la fenomenología. Y le voy a recomendar al compañero Andrei, que le interesa el concepto de vida, seguramente ya conoce el comentario de Michel Langry, que es un fenomenólogo francés que escribió un libro sobre Marx, que se llama así nada más Marx, una filosofía de la economía. Y es un estudio basado fundamentalmente en los manuscritos del 44, y para Michel Henry la clave es el concepto de vida, pero ese es el concepto además crucial del pensamiento de Henry. Voy a volver a él más adelante, quizá al Tu final merced del de pronto curso. me podría escribir el Sí, apellido con en mucho el... gusto. De hecho, le voy a poner aquí la referencia. A ver, Eso, vamos gracias. Porque permítame no, un no lo segundito. conocía, no me Este he texto es acercado tanto a la interesante. fenomenología. Hay una traducción, a ver, y no sé qué tan bien esté, pero este, una filosofía de la economía, creo que se llama así, es volumen 2. A ver, Marx, a ver, aquí está. Sí, son 2 volúmenes. Vamos a ver. Bueno, qué desgracia tener que sacar una página de Amazon en este contexto, pero es lo que me encontré. Es este libro. Sí, ellos lo editaron en un solo volumen. Los editoriales de La Cebra, es una editorial argentina, y se llama Marx, el primer volumen, Una filosofía de la realidad, y el segundo volumen, Una filosofía de la economía. Y este estudio es sumamente interesante porque Michel Henry, todo su proyecto filosófico descansa en una especie de filosofía de la vida. Es un fenomenólogo que quiere radicalizar a Husserl, igual que todos, por supuesto, siempre. Y este texto es más o menos por ahí de los 80, me parece que lo publicó originalmente, y es una especie también de crítica, de respuesta, contrapunto al pensamiento de Althusser, y tuvo menos recepción en su momento, porque Althusser era el campeón ahí. Entonces, y es sumamente importante Althusser, por supuesto. Y Althusser, de hecho, también tiene un comentario de los manuscritos que es muy importante estudiarlo, pero bueno, Althusser, o sea, digamos, en términos clásicos, representa como la contra de estas, digamos, vueltas humanistas hacia los manuscritos del 44. Althusser de plano dice, no, hay 2 Marx, y el bueno es el segundo, el científico. El primero es ideólogo. Pero bueno, no, yo no lo veo así, y yo pienso que además Althusser no, digamos, también tiene sus opiniones interesantes sobre los manuscritos del 44, pero este texto
creo que puede ser importante en general, digamos, como una lectura posterior a la interpretación, digamos, a los manuscritos de economía. Bueno, pues ese texto a lo mejor incluso van a decir, ah, mira, por eso estaba él hablando de estos temas, claro, pues es que yo no me invento las cosas, o sea, a mí me da por leer y bueno, lo voy comentando lo que voy leyendo, pero no soy tan inteligente como parezco a veces. No, más bien yo creo que pues voy leyendo y comentando y mencionando las cosas que me gustan y que me parecen interesantes. Hay otros textos, y bueno, regresando un poco a lo que les estaba mencionando acerca de mi sistema, Marcuse es absolutamente decisivo en este contexto. Aunque tiene un texto sobre los manuscritos del 44, Marcuse descubre esos manuscritos y quizá fue uno de sus primeros, digamos, de las primeras figuras intelectuales que empezaron a insistir en la importancia de estos manuscritos. Y a mí me gusta además la interpretación de Marcuse porque también, por supuesto, acerca a Marx a la fenomenología. Quizá fue de los primeros en acercar directamente a Marx a la fenomenología. Lamentablemente tuvo a mal acercarla a Heidegger y no a Husserl, pero claro, tiene su importancia esta relación. Muchos tópicos que vamos a encontrar en la filosofía de Heidegger, en realidad tienen una fuente muy importante en el Marx temprano, y a los heideggerianos no les gusta mucho que se los recuerde uno a menudo, pero la verdad es que muchos temas que Heidegger va a destacar, por ejemplo, en Ser y Tiempo, tienen que ver con los manuscritos del 44 y con la ideología alemana. O sea, toda esta idea de que la humanidad es algo que se hace y la humanidad como una realidad radicalmente histórica y la centralidad de la praxis, ¿sí? En el entorno y la configuración, más bien en la configuración del mundo del entorno, son temáticas que van a aparecer posteriormente en el pensamiento de Heidegger, por ejemplo, y que están presentes en la filosofía de Marx de forma muy destacable. Entonces, bueno, son como algunas razones que me interesan en la filosofía de Marx. O sea, mi filosofía de Marx, especialmente en este periodo, me interesa mucho, digámoslo así, la antropología marxista, o sea, la idea del hombre o de la humanidad, Mensch, o sea, la idea de la humanidad en el pensamiento de Marx y el hecho de que el concepto de enajenación está más relacionado con otros ámbitos de la realidad humana y no solamente los económicos. O sea, los económicos son los determinantes, pero no son los únicos. Y las consecuencias de esas determinaciones económicas no son solamente económicas. Ese es el punto también de los manuscritos. Las consecuencias son humanas en última instancia. O sea, lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Y no solamente, insisto, en sentido ético, sino lo que está en juego es que somos como seres humanos. Y ahora, si le queremos jalar un poco más el hilo de cara a las discusiones que están teniendo lugar ahora en torno a lo que se conoce como el transhumanismo y todas estas figuras de la intervención de la tecnología dentro de, vamos, la transformación tecnológica de nuestra experiencia humana, bueno, esos son temas que en realidad Marx ya lo estaba poniendo en la mesa. O sea, no es algo ajeno a nosotros el recurso a la tecnología, es constitutivo. Porque la realidad humana trabaja. El trabajo es el acceso a la naturaleza. El verdadero acceso a la naturaleza no es la contemplación, sino su transformación a través del trabajo. Y el trabajo no transforma nada más la naturaleza, sino que nos transforma y determina socialmente a nosotros mismos. Al punto de que quizá podríamos más bien decir que se revela nuestra esencia, si podemos hablar de esa forma, precisamente a través de esas relaciones sociales, donde el trabajo tiene una centralidad fundamental. No es una dimensión precisamente accesoria. Y bueno, si el recurso a la tecnología en realidad solo no es otra cosa que una extensión de esta determinación fundamental de la realidad humana, que es precisamente transformar y transformarse a través de esta justamente praxis humana. Y son temas que están también de nueva cuenta en los manuscritos del 44. Bueno, muy bien. Sí, adelante, Alfonso, por favor. Justo
Justo esto que decía es muy importante porque entonces eso nos lleva a lo que después va como a decir, no con las palabras, pero en cuando se da el tema de la enajenación es cuando se pierde el sentido humano de lo humano, Exacto, ¿no? Porque totalmente. justo, o sea, deja de ser yo trabajo para transformar la naturaleza y mi entorno para mi propio bienestar y entonces trabajo sometido porque alguien me somete y entonces tengo que limitarme a lo que ese alguien me somete, que ya después en el capital lo va a transformar y va a decir, ah, sí, pues te sometes a que te paguen por hora y no por lo que produces y bla, bla, bla. Efectivamente, o sea, lo que estamos enajenados es de nuestra propia humanidad. O sea, el humano está enajenado de sí mismo radicalmente. O sea, está despojado de su propio, de su ser, por decirlo de esta forma, ¿no? Sí, Andrei, por favor, adelante. Sí, cuando su merced decía el tema de que de alguna manera el trabajo podría incluso revelar nuestra esencia, a Claro. partir de lo que estábamos leyendo, me llamó mucho la atención lo de Epicuro, y me preguntaba yo cuando se decía que incluso el átomo, pues, digamos, tiene una dimensión ontológica y demás. Cuando su Sí. merced dice revela la esencia, ¿esa esencia es una esencia ontológica atemporal? ¿O No, es una esencia, digamos, que se va presentando fenoménicamente a través del tiempo y puede mutar de ciertas maneras? ese es el punto de la realidad humana. Nosotros somos esencialmente históricos. O sea, la historicidad es el elemento constitutivo de lo que somos. O sea, utilicé el concepto de esencia a falta de uno mejor, pero en realidad no me refiero a la esencia como una idea, sino a la esencia como la determinación de lo que somos de raíz. ¿Sí? Y lo que somos de raíz somos el resultado de relaciones sociales y de procesos históricos. De procesos históricos, también esto, y aquí cito a Marx también, si no es la historia la que va avanzando sin intervención de la humanidad, sino que dice Marx que la historia es la expresión de la acción humana. Sí, o sea, en la historia, la acción humana en la historia, pero es una relación dialéctica y no es simplemente que, bueno, simplemente vamos esperando ahí a que, o sea, si no, vamos, si la revolución fuera una inevitabilidad histórica, solo hay que sentarse a esperar que llegue ese momento glorioso, ¿no? Entonces, porque la historia lo va a revelar independientemente de lo que hagamos. Y Marx dice, no, es que eso no estoy diciendo tampoco, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la realidad humana es, digamos, cambiémosle el nombre, radicalmente histórica. O sea, lo propio del ser humano es la historicidad, que es el escenario y el espacio también en el que despliega su acción. Es un tema que también, por supuesto, está en Kant, en otro sentido, esto está en alguna forma permite la crítica del juicio hacer explícito esto, o sea, la comprensión de la naturaleza como escenario de la libertad, que es el gran tema del juicio teleológico en la crítica del juicio, casi es la antesala de lo que, o sea, Marx va a radicalizar esto, ¿no? Y lo va a radicalizar ¿cómo? Porque Kant dice que la comprensión de la naturaleza como escenario de la libertad es entenderla, ese escenario como la historia de la humanidad, que es Kant es el que incorpora, de hecho, el concepto de historia como lo conocemos ahora en el contexto de la filosofía moderna. Claro, en una teleología con otras motivaciones y también bastante pues pobre desde el punto de vista de su explicitación sociohistórica efectiva. Pero bueno, Marx va a estar de acuerdo en ese sentido en la medida en que va a destacarnos que precisamente para que sea posible revelar la acción humana en lo que efectivamente la constituye, no podemos hacer esto al margen de los procesos históricos. O sea, de entender que la historia es el escenario sin el cual no se puede desplegar algo así como la acción, la más elemental. Si levantar un martillo, hacer una mesa, La tener una acción, clase, como acción. la acción. Sí, bueno, sí, la acción en un sentido más o menos amplio. En realidad deberíamos hablar de praxis, que es el concepto que utiliza Marx también. O sea, la praxis es una actividad transformadora que a su vez, en su transformación, no establece una relación sin más entre un sujeto y un objeto separados, sino que revela al objeto como objeto de esa acción y al que acciona como alguien que transforma y se relaciona consigo mismo en esa transformación. Precisamente, y lo que vamos a estudiar la próxima semana, ya con el texto del primer manuscrito aquí ante los ojos,
es que estamos enajenados de aquello que en realidad instituye nuestra relación originaria con la naturaleza, que es justamente esta dimensión del trabajo. O sea, está enajenado de su trabajo, está enajenado de su relación con lo que produce su trabajo, está enajenado de sí mismo y está enajenado de su relación con los demás. O sea, todos los contextos de enajenación los tenemos que ir desplegando, y esta enajenación tiene lugar por la propia dinámica de la producción y la institución de la propiedad. También es el gran tema que descubre, que en realidad no lo descubre Marx, el que lo descubre es Engels. Alfonso seguramente sabe más de esto, pero el texto de los manuscritos tiene un antecedente muy importante, que es un esbozo de una crítica de la economía política, que es un texto empírico, porque en realidad Engels lo ve con sus propios ojos. Era Engels el que estaba en la fábrica, ahí viendo cómo estaba el orden de las cosas con los obreros, y entonces Engels dibuja un esquema basado en experiencias, que claro, Marx ya tenía algunas referentes, pero más por su labor periodística, lo que comentaba Alfonso en su momento, del tema de la prohibición de la leña, una cosa muy rara, que le prohibían a los campesinos recoger leña, sí, porque la leña, claro, como es propiedad de los terratenientes, aunque fueran como justamente, pues leña es leña, o sea, son los árboles que pues, se riegan así ¿cómo se llama? Las ramas. Y yo decía, bueno, pues esto es basura, ¿no? Esto lo puedo yo agarrar para llevármelo a mi casa, nadie lo necesita, ya el árbol lo tiró, no estoy talando el árbol, ¿no? No, no, esto es propiedad del terrateniente, usted no se lo puede llevar a su casa. O sea, la calidad de controversias que había en el siglo XIX en torno a ese tema, y uy, pero me voy a morir de frío, no me importa, la leña es mía, la basura es mía, es mío. Entonces, claro, Marx tenía algunos contextos, también el tema del divorcio. Hay varios escritos periodísticos de Marx que abordan ciertas temáticas sociales que van a desembocar en los manuscritos, pero el que lo pone en el canal correcto en torno a la noción de propiedad privada y su centralidad y la dinámica del salario, del trabajo enajenado del obrero, es Engels. Y entonces Marx lee este documento, y para Marx incluso resultó más importante, por eso es el aprecio tan extraordinario que le tenía a Marx, además que le daba dinero, el pobre Engels le daba dinero a Marx, porque no tenía dónde caerse muerto, pero sí le tenía un aprecio intelectual extraordinario Marx a Engels, porque en realidad fue Engels el que lo puso en la perspectiva apropiada, y el que le dio, vamos, le ofreció, le permitió la provisión de todo el material empírico de primera mano, porque Engels era el que estaba, pues digamos, más cerca del contexto inmediato de las fábricas. Sí, adelante, Alfonso, por favor. El texto al que hace referencia es el Anti-Düring. El Y anti-Düring, de hecho, efectivamente, y sí, así de es. hecho ese es un texto como contexto al contexto del que estamos hablando. Ese es Claro, un texto que se publica o se iba a publicar en la Gaceta Renana, que es así donde es. después va a publicar Marx. Posterior a estos textos del robo de leña y eso, en la Gaceta Sí. Renana, que es otra publicación que hacen después para Ujú. los famosos jóvenes hegelianos, que después hablaremos de qué es eso, Claro, por supuesto. es donde Marx publica, y es donde Engels también publica, porque los dos conocen a Ruge, que después Ruge va a formar otra cosa que se llama Los Anales de Halle, que es otra revista, donde Ujú. publican juntos, y ahí Engels también publica lo que va a ser la base, junto con todo esto de Marx, del Manifiesto Comunista, que son los Claro, principios del comunismo. sí, sí, efectivamente, así es. Este texto, sí, efectivamente, lo publicó en la Gaceta Alemana, la Anti-Düring, sí, ¿verdad? Estaba yo como con esta duda. O en los anales franco-alemanes. Tendría que checar la fecha exacta, pero no tengo el Marxist Sí. Internet Archive abierto ahora como para... Bueno, lo checamos, no importa, pero sí, claro, o sea, hay Pero es varios. en alguna de esas dos, pero por las fechas se me hace que fue todavía en los últimos de la Gaceta Renana.
Ok, de Que acuerdo. de hecho también iban a publicar ahí sobre la cuestión judía de Marx, pero ya no lo Claro, publicaron porque fue cuando cerraron la revista. la De hecho, revista, eso se ve en la exactamente. película. Sí, ya la vi la película, sí, claro, pues está todo el contexto de las revistas, de las publicaciones donde Marx estaba tratando de mover estos textos. Sí, vamos, hay una constelación de manuscritos y de textos de Marx que, bueno, no los vamos a estudiar aquí todos, ocasionalmente voy a hacer referencia a algunos, pero claro, o sea, hay textos que son clave. Ya mencioné la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Sobre la cuestión judía es un texto más o menos de esta época, es muy importante también. Está el texto de, Ojo, ¿cómo profe, perdón, pero ya sé que no se van a estudiar aquí, pero por eso le subí al grupo de Facebook ese curso de Santiago Castro Gómez, porque Claro, él claro. estudia todos esos textos No, anteriores perfecto. para que quienes no tienen como El mucha idea, contexto no. empiecen a ver como desde el principio ese curso, porque él sí llega hasta el manifiesto, pero Perfecto. también pasa por los manuscritos, pero estudiando todo antes, o sea, estudia desde los textos del robo de leña hasta Sí, la filosofía del derecho de Hegel, hasta la Gaceta Renana, los anales de Hale, y todo eso. Entonces, por eso lo subí, porque creo que es un perfecto, ¿no? Pues está, contexto está muy bien. importante para delimitar todo lo que se ve en el joven Marx. Vamos a tenerlo en cuenta. Yo sugeriría quizá, o sea, como que a qué le debería prestar atención. Yo creo, sobre todo, a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Creo que lo de la cuestión judía también es muy importante, pero especialmente este texto de la filosofía de derecho de Hegel y, bueno, por supuesto, las tesis sobre Feuerbach, porque la crítica, damos, toda esta noción de la enajenación y de esta postura de Marx hacia Hegel abreva de las críticas de Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Fue también un gran filósofo, muy importante filósofo alemán. Pues, Marx lo consideraba hasta cierto punto su maestro. Y bueno, él fue un teólogo disoluto, porque en realidad su propuesta consiste, su obra más importante se llama La esencia del cristianismo, y su propuesta consiste en una especie de radicalización de la crítica, bueno, de la filosofía de la religión de Hegel, y lo que él dice es que en realidad la religión es el resultado de lo que proyecta la humanidad. O sea, pues el punto de Feuerbach es que, para decirlo en términos muy sencillos, no somos a imagen ni semejanza de Dios, sino exactamente al revés. Dios es a imagen y semejanza de nuestras carencias, de lo que proyectamos, y en realidad, pues, vamos, Feuerbach inicia también de alguna manera la consideración de la religión desde un punto de vista de un fenómeno antropológico, con todas las consecuencias que tiene ello, porque precisamente Feuerbach piensa que la filosofía hegeliana es una especie de reiteración de una forma de enajenación de nuestra propia humanidad con respecto a, pues en este caso, en los temas teológicos, los temas de Dios. Y él cree que es algo positivo acerca del cristianismo, en realidad humanizarlo o volverlo, digamos, exhibir su raíz antropológica. Esta temática está por lo menos estructuralmente presente en el pensamiento de Marx, porque le permite justamente hacer un ejercicio semejante, pero no con la filosofía de la religión. Eso no le interesa a Marx, por lo menos no en esta etapa, ni creo que le interesara realmente mucho, sino en relación con la filosofía del derecho. O sea, el Estado produce también la misma, digamos, una relación estructuralmente análoga a la relación que guardamos con la religión, y la hipóstasis que resulta en el concepto de Dios es muy parecida a la hipóstasis que resulta en relación con el concepto de Estado. Para decirlo así muy breve, en realidad para Marx el Estado es el resultado de una dinámica de lo que él llama la sociedad civil. O sea, lo que ocurre en la sociedad es lo que va a producir al Estado, y el Estado va a ser, en cierto modo, la instancia que va a permitir la legitimación de ciertos intereses de la sociedad civil, particularmente, por supuesto, los de la burguesía. Y no al revés, donde el Estado, más bien, es decir, desde un punto de vista filosófico político clásico,
más bien se pensaba que el Estado instituía y expresaba una serie de determinaciones supuestamente naturales acerca de la realidad humana. O sea, los seres humanos tendemos naturalmente a organizarnos en una sociedad y la figura más alta de esta organización natural es el Estado. Y de tal manera, de tal suerte que las leyes que instituye el Estado en realidad son la expresión de un derecho natural. Y entre esas dimensiones, para cerrar el comentario, pues estaría naturalmente el derecho a la propiedad privada como una determinación natural de la humanidad. Marx dice, no, no es cierto, es al revés. Y de hecho, esta propensión a otorgarle, y esto en este sentido, precisamente el texto sobre la cuestión judía es muy importante, porque ahí aparece la discusión sobre los derechos humanos. ¿Sí? En realidad, estos supuestos derechos burgueses lo que están haciendo es legitimar por vías de una pretendida universalidad de supuestos derechos que nos vuelven a todos iguales, pero en abstracto y no en relación con las desigualdades sociales existentes, determinaciones tales como, por ejemplo, el derecho a la propiedad como una determinación esencial natural. Entonces, Marx está encontrando ciertos motivos para radicalizar a través de la historización de estas nociones, de devolverlas a su origen sociohistórico, está encontrando las pautas para poner en marcha una crítica que, bueno, se va a convertir, por supuesto, en una crítica de la ideología. Sí, es una crítica de la mistificación ideológica que tiene lugar dentro de la sociedad para salvaguardar los intereses de clase de un grupo que se sostiene con base en la opresión de la clase proletaria, la cual, por supuesto, o sea, la auténtica revolución no es la revolución burguesa de la Revolución Francesa, sino la revolución radical tendría que ser la revolución precisamente de la clase proletaria, con todos los temas que vamos a encontrar. Pero claro, insisto, ese es el Marx quizá incluso más, digamos, motivado. Pasaron un montón de cosas, pasó la Comuna de París, ¿sí? O sea, pasó que se pelearon los comunistas, o sea, pasaron muchas cosas que van a volver al Marx viejo un poco menos entusiasta. Entonces ahorita vamos a enfrentarnos a un Marx joven que todavía cree que la humanidad tiene futuro y bueno, el Marx viejo más bien está pensando en que las cosas no solo no están bien, sino que están incluso peor de lo que él creía y no le ve mucho futuro, por lo menos a corto plazo, a las cosas más allá de lo que él sí estaba convencido y estuvo convencido a lo largo de toda su vida del inminente fracaso del capitalismo. Pero lo que va a venir después de eso, el Marx viejo ya no es tan optimista como el Marx del 44, por lo menos hasta el 48, hasta después del fracaso de la Comuna de París. Sí, el Manifiesto Comunista es del 48, me parece, y aquí todavía estamos en un momento, digamos, justo muy, muy en ciernes, muy, muy de descubrir al Marx joven. Entonces creo que va a ser una lectura interesante. Ya finalmente se pronunció, luego de un rato se pronunció el camarada, ¿cómo se llama? Fidel, que finalmente desapareció. No entiendo por qué. O si fue Fidel, no, fue Alejandra la que estaba comentando esto. Yo vi un comentario de Fidel en el chat, pero ya después desapareció. Bueno, espero que se pueda incorporar a la siguiente reunión. Bueno, pues esta sesión fue un poco como para ponernos en contexto, conocernos, definir los objetivos, qué vamos a estudiar. Yo les recomiendo que empecemos a estudiar para la próxima semana, por lo menos la mitad, bueno, el Forrede, la famosa prólogo, y por lo menos la mitad del primer manuscrito, o sea, este manuscrito donde empieza hablando del salario, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir leyéndolo en orden y voy a ir incorporando otros contextos importantes para ir tratando de desentrañar el sentido del texto. Son 3 manuscritos. Bueno, hay también la controversia de la composición de esas cosas. Por cierto, no les enseñé. Les iba a enseñar yo algo bonito. A ver, antes de que nos vayamos, les quiero enseñar algo padre. Porque esto lo descubrí hace poco. Bueno, bueno, que les voy a enseñar, no estoy seguro de que sea de los... A ver, ¿es este? Sí, aquí está.
Sí, pero este es otro manuscrito. Este es un manuscrito de Marx. Y esta es la página que les digo que está todo en línea, de donde lo está, a ver, sí, este es un manuscrito de Marx, pero esta es otra cosa. Quiero mostrarles exactamente el manuscrito o sea, lo que vamos a leer. Aquí está, ya lo encontré. Sí, esta es la página de donde, bueno, es en Ámsterdam, el instituto donde tienen toda la documentación de Marx, sus manuscritos, y ahí van de a uno por uno. Y bueno, por ejemplo, aquí estuve yo tratando de buscarlos. Aquí está, por ejemplo, sobre la diferencia entre el sistema ¿cómo se llama?, de Demócrito y Epicuro. Estos textos, esta es ¿cómo se diría? La disertación de Marx, su disertación, eh, miren qué bonita caligrafía. Confirmo lo que decía, por eso es difícil de entender, porque su letra definitivamente, como diría Amílcar París Mandoki, es terrible. No, no, pero esta está bonita. Espere, es que esta está bonita. Es más, es posible que este texto, déjeme subirle un poco aquí esta es la disertación de Marx. A ver, pero es que tengo tantas cosas abiertas que no sé dónde puedo. Ahí está, mire. Ay, no. Aquí se puede ver un poco mejor. Es que estoy yo más ciego que un topo, entonces necesito esto. Aquí está. Ay, Dios. No le entiendo. Yuba sobre diferenciación, está bien difícil. Bueno, y esta está bonita, porque esta es la disertación, o sea, las tesis antes se entregaban a mano. Esta es su tesis doctoral. Marx obtuvo un doctorado, entonces escribió este texto, es una disertación, pero esperen que viene lo divertido. Ahora sí, el manuscrito, a ver, El si de los que va, manuscrito escrito con su terrible letra. ajá, de su terrible letra, efectivamente, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, de los que vamos a leer aquí, es de estos de acá, miren. Esto es de la economía política. A ver, este es de la ideología alemana. Leipzig. Lo estaba viendo hace rato. Ah, Vorarbeit. No, pero esto es un posterior. Es que lo tenía hace rato de 46. A ver, creo que son estos. Aquí está, cuaderno 2, cuaderno 1. A ver, miren, por ejemplo. Estos son los textos originales de Marx. O sea, el manuscrito que vamos a leer es algo así. O sea, viene de esto. Esto es lo que los estudiosos de Marx tienen que lidiar y descifrar esta cosa. No se le entiende absolutamente nada. Yo no entiendo nada. Nada, ni una letra. No sé cómo le hicieron para descifrar esto, de verdad. Pero estos son los manuscritos del 44. Entonces no tengo la menor. Reconfirmo, su letra era terrible, no No, entiendo. no, brutal, o sea, no, es que ni una letra, no le entiendo nada, no, nada. Yo pensaba que Heidegger escribía feo, no, de veras se vuelve todas las trancas. Y está roto el manuscrito, o sea, imagínense, o sea, aquí falta un pedazo, o sea, son textos de 1844 y esto es lo que se preserva. Presumiblemente, por ejemplo, estas líneas aquí son cosas que se incorporaron después como para ubicarse un poco con el texto, pero yo no le entiendo nada ni una sola ¿Sabe página. quién me sorprende, profe? Engels. ¿Engels sí escribe bien? No, me sorprende porque no sé cómo pudo entender eso. Porque No, él sí pues tuvo eran de frente cuates. eso. Sí, pero ellos escribían cartas y entonces pues él conocía la caligrafía de Marx. Porque dicen que Engels incorporó, de hecho, el prólogo que se viene en las obras de progreso y así, dicen que él le Claro. incorporó. Pero viendo ya la letra real de Marx, no sé cómo le hizo para No, escribir eso. O no, sea, no, bueno, claro, lo que pasa es que también eso, igual lo comentamos con más detalle la próxima semana, cómo se fueron componiendo las obras completas. O sea, hay varias ediciones o sea, fueron varios procesos. De hecho, hoy día está activa la edición que ya esperan que sea la última edición de obras completas de Marx, que está editando de Greuter. O sea, están todavía trabajando en una edición exhaustiva de las obras completas de Marx.
y ese es el proyecto activo, que es la mega actualizada, o sea, la mega nueva. Pero bueno, o sea, sí fue un tema, o sea, aquí se explica uno también mucho por qué se tardaron tanto en sacar adelante los manuscritos. Entonces, estos papeles, obviamente, ¿quién los iba a poner atención en el estado en el que se encontraban? O sea, es un trabajo filológico, ¿no? De plano es que yo no le entiendo, pero nada, nada. No sé si a alguien le entiende, o Y a sea, eso súmele una guerra mundial, por favor. claro, por supuesto, ¿no? Y todo lo que ocurrió, por supuesto. Entonces, bueno, solo se me hizo curioso, les quería mostrar cómo estaba el manuscrito. Yo no puedo leer esto. No, 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 no. Entonces, bueno, pero no se preocupen, lo que vamos a estudiar en realidad, bueno, así es como están organizada los manuscritos, los legajos en los archivos. A mí me tocó estudiar a Husserl así más o menos. Husserl tiene otras peculiaridades, pero pero bueno, es interesante que está todo disponible. Prácticamente casi todo está en línea disponible. Claro, con el reparo de que pues es para especialistas, pero sí es una situación que no podíamos tener, pues hace, no sé, 30 años, esto era imposible. El acceso total a las obras de Marx, por ejemplo, aquí hay unas cartas, carta a Eleanor Marx, manuscritos de Eleanor Marx. A ver, a lo mejor su hija sí escribía más bonito, ¿no? A ver. Ay, no, esta le heredó todo a su padre. ¿Qué es esto? Dice Carl Lenz, no sé qué. Australia. The Union, eso está en inglés. Bueno, hay para divertirse un ratito con esto. Entonces, acá está la página, es la página del Instituto de Investigación Social de Ámsterdam, y aquí es donde están todos los papeles de Marx, que son la base de la edición de las obras completas. Pero nosotros no vamos a leer esto, obviamente, solo quería mostrárselos porque es interesante. Nos vemos la próxima semana, si les parece, igual a las 4 para ir avanzando, y ya les dejé definido más o menos qué es lo que vamos a empezar a estudiar, y ahora sí nos vamos a meter con el texto. ¿Sale? Les agradezco mucho su interés y que hayan participado con tanto entusiasmo en esta primera sesión. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos.